Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean súper bienvenidos nuevamente a este lugar de tertulia. Y ya estamos aquí. Hola. Ya estamos así, tal cual. Así. Ahí está, Ahí está. ahí estamos. Ya estamos en Ya, Facebook me también. muevo, sí, me muevo, Ya estamos sí, en sí. Facebook, en Periscope. Sean súper bienvenidos nuevamente a este lugar de tertulia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Ay, educado. Ay, educado. Encantado de estar otra vez aquí después de unas 2 semanas. 2 semanas Así de es. vacaciones. Así es. 2 semanas de vacaciones. Ya alguien nos escribió, Sergio nos escribió una semana así de, oigan, 2 semanas, ¿qué pasa? Nos fuimos de vacaciones. Merecidas vacaciones. No sé si merecidas Obligadas vacaciones, pero ya el cuerpo lo ameritaba. Exactamente. Así es. El cuerpo lo ameritaba, entonces, como debía de ser. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, Para variar. para variar, Para ¿no? variar. Entonces, pues bueno, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Señor productor, Hola, muy buenas noches. Muy buenas. pues, Sí. son tardes, noches, Tardes. días. Buenos días allá en España, a nuestro amigo que nos acompaña, Que nos acompaña siempre desde España, ¿verdad? Así es. Entonces, hola. Hola a todos. El día Hola. de hoy, como lo prometimos hace 2 semanas, vamos a platicar de un tema que surgió porque aquí a la señorita presente, bueno, a ella, Señora. a ella, pues. Y el Sí. trabajo de todos los que hemos participado, que Exacto. Ay, A Dios. lo largo de mi corta vida, señora. Corta vida, no, Exacto. bueno. Corta vida. Está bien, bueno. A la persona aquí presente, ¿no? No solamente el programa pasado, sino además a lo largo de su historia, Ya ¿no? varias Por veces, ¿verdad? muchas razones, varias veces, en otros programas en los que hemos participado, en otros lugares, en otros espacios, han osado, ¿no? En llamarle feminazi. Así es. Y la discusión siempre ha estado en si es feminazi, si no es feminazi, qué carajos es feminazi. Y entonces, por eso decidimos entonces hoy hablar justamente de eso. De qué es qué es el feminismo, ¿no? Qué es el movimiento feminista y cómo se contrapone con esto que ahora, por ahí de los 90, ¿no? Comenzó a llamarse como feminazi, ¿no? Entonces, es por eso que el día de hoy decidimos hablar de este tema. Así es. Acá nos están preguntando, hola, ¿qué es feminazi? ¿Feminicidio? No. No tiene nada que ver el feminicidio con el feminacismo, por Así decir de es. alguna forma, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar y vamos a decir y vamos a platicar acerca del feminacismo. Díganos cuántas veces hombres y mujeres han utilizado esta palabra. ¿Les han dicho a ustedes que son feminazis? Exacto. ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿A cuántas mujeres? ¿A qué han sentido? ¿Por qué se los han dicho efectivamente? ¿Qué andan haciendo que se los dicen? ¿Qué andan Sí, haciendo? exacto. ¿Se lo dicen? ¿Se lo tienen bien merecido o no? Dice No. Mario Rodríguez que nunca había escuchado ese término. Raro en realidad, Mario, porque este rollo del feminazi, pues insisto, se te apagó el cigarro. No es nuevo. Exacto. En realidad no Pero es sí nuevo. relativamente se le ha dado un término. Sí, ha sido como muy utilizado en los últimos tiempos, pero es muy... su uso es muy arriesgado muchas veces, porque pareciera ser que toda mujer que tiene ideas distintas a lo que se espera de una mujer, ya hoy en día es catalogada como feminazi, ¿no? Entonces, esa es la intención el día de hoy, que podamos aclarar qué carajos es el feminacismo, ¿no? Si es que es un término correctamente utilizado. Así No, es. Así es. Pero bueno, primero yo te preguntaría a ti, y creo que por ahí podríamos empezar, ¿por qué te han dicho que eres feminazi? O sea, la gente comúnmente, ¿por qué te dice que eres feminazi? Bueno, punto número 1, y sin conocerme mayor cosa y sin saber mayor cosa, por el cabello. Ajá. ¿No? Ok. Yo soy una mujer que normalmente le gusta traer el cabello muy corto, es muy cómodo y muchas mujeres yo creo que podrán estar de acuerdo conmigo, a pesar de que también les guste el cabello largo, ¿no? Y lo usen largo y tal, sí saben que el cabello corto es muy cómodo, ¿no? Entonces para mí es muy cómodo usar el cabello corto y por eso lo hago y esa es una de las principales razones.
o de las primeras razones por las que me dicen feminazi. O sea, tú llevar el pelo corto no es por una posición ideológica, etc. Camotes, check. Presente, check. Quien vaya haciendo el check, Sí, camotes. los camotes ya Check. le pueden poner check, exacto. Ajá, es por comodidad y no hay más. Es por comodidad, es por practicidad, es porque es muy fácil peinarte y todo. Y aparte creo que me va Se bien le de ve bien. acuerdo a mi cara, Ok. ¿no? Eso por un lado. Luego, también me han dicho que soy feminazi porque defiendo ideales, por decirlo de alguna forma, de las mujeres, ¿no? Del sexo femenino, porque digo, pero sobre todo no tanto porque los defienda, sino porque hablo muy recio. O sea, yo no hablo bonito, perdón, pero no hablo bonito, no hablo con florituras, no hablo lindis, o sea, no hablo las cosas así Amiguis. tiernas, amiguis, o sea, no hablo así. Miguis. Amiguis, exacto, no, la verdad es que Ay, yo ya, soy no sé. como bastante ruda para hablar, ¿no? Hablo las cosas como muy directas, Ujú. digo las cosas de manera así, Frontal. exacto, frontal, no le pongo flores, y entonces eso me hace feminazi. Ok. Si quisiéramos irnos como a la definición que se encuentra en la red, porque además feminazi al no ser una palabra establecida por la Real Academia de la Lengua, y dudo mucho si alguien me puede ayudar a buscar la palabra feminazi en la Real Academia de la Lengua, dudo mucho que la encontremos. La Real Academia no está. Gracias. Ok. Pero si quisiéramos definirla con estos conceptos que nos da la red, nos dice que es un término, ¿no? Que es usado en un sentido peyorativo, agresivo, de rechazo, ¿no? Para referirse a las feministas, que es totalmente diferente, que son percibidas como radicales o que promueven la vulneración de los derechos de los hombres. Pero aquí también... Primero demos explicación a esto. Ajá, Ujú. es que a eso voy. Cabría el diferenciar lo que es una persona hembrista ¿Ok? y una persona... ¿Feminista? no, feminista. Bueno, sí, sería muy bueno diferenciar feminismo, hembrismo y feminacismo. Y esto a razón de que, de hecho, en Periscope nos preguntan, ¿feminista es igual que feminazi? No. No. A ver, caballero, embrismo, feminismo y todo lo que termine en tismo. Mismo. De Tehuantepec. De Tehuantepec. Exacto, bueno. Bueno, el feminismo es aquel movimiento que busca y su objetivo es lograr la equidad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, Es un movimiento social. social, ajá, Para un empezar. movimiento, sí, no es para definir a cierto tipo de personas, es un movimiento social, hombres y mujeres, feministas, porque también hay hombres. Lo que busca, perdón, adelante, disculpe. Aquí hay un punto que me parece muy interesante de aclarar. Se habla de igualdad desde el aspecto legal. Legal, porque no somos Hombre o mujer tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley. ante la Sí. ley, ajá. Se habla de equidad en todas las otras cuestiones que no tengan un Marco vínculo legal, ¿no? legal. Ujú. ¿No? Tanto hombres como mujeres tienen derecho a votar. Ok, ¿De acuerdo? hablamos de Y los que igualdad. están en el medio, que ese es otro movimiento. Ujú. ¿No? Por un lado, hombres y mujeres tienen derecho al trabajo. Exacto. Esa es la igualdad ante la ley. La equidad es una cosa diferente. No es posible que exista igualdad fuera de los términos legales. Ujú. Y empecemos por hacerlo tan claro como fisiológicamente jamás podremos ser iguales. Sí, sería muy Paradójico. Paradójico. Una idea muy idealista. No se pueden exigir los mismos, por ejemplo, los programas sociales que ponen los gobiernos, ¿no? Hay programas exclusivos de las mujeres. Por cuestiones sociales
y fisiológicas. Por ejemplo, acá lo que nos comentan, ¿no? El movimiento es un movimiento social que lo que busca todavía es el reconocimiento de derechos que tradicionalmente eran reservados para los hombres. Claro. Pensemos, y lo platicábamos antes de iniciar el programa, pensemos el derecho al voto, como lo comentaba Jaime. Este era un derecho reservado hace un siglo, por lo menos en México, hace un siglo, ahí cuando empieza la Revolución Mexicana, un derecho exclusivo de los hombres. La mujer no tenía derecho a votar y mucho menos a ser votada. Y estos movimientos feministas, estos movimientos sociales, lo que buscan a través de diferentes vías es poder ser reconocidas con estos mismos derechos, insisto, que en su momento eran reservados únicamente para los hombres. Y que aún no se logra. Y que aún no se logra, por supuesto. Digo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la mayoría siempre va a ser hombre. Porque el número permitido para mujeres es cierto número y que se cubre al mínimo. Claro. Por acá y me llamó mucho la atención un comentario que nos hace Adrián. Dice, oigan, y entonces las feministas solo buscan igualdad ante las leyes, pero mi pregunta es ¿por qué? ¿No buscan igualdad ante la iglesia? Ah, ok, ya, a ver. Al ser movimiento social buscan todas las áreas, ¿no? ¿Ante cuál iglesia? Perdón. Ya entendí la pregunta, yo me iba por otro lado. Hay algunas cuestiones en las que todavía el día de hoy no podemos hablar de igualdad ante la ley, ni de equidad, entendiendo la equidad como lo que le corresponde a cada quien. Ajá. ¿De acuerdo? Lo que acaban de mencionar es eso, ¿no? En México particularmente se habla de que las mujeres deben de tener un tal porcentaje en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Ese ya es un trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque no debería haber, en principio, una cantidad, una cuota. Claro, no Debería de haber más mujeres en la política, que ojalá hicieran la diferencia de lo que tenemos hoy como políticos. ¿No? Se vincula con lo legal muchas veces totalmente. Sin embargo, al buscar la equidad, muchas de estas feministas apoyan la idea de que si para las mujeres hay apoyos a la maternidad, hoy por hoy también para los hombres debe de haber apoyos por la maternidad. Claro. Sí, una cosa es que la mujer ¿no? O bueno, da a luz al producto, pero no por eso deja de existir un padre que también cambia pañales, Claro. que también tiene emociones por estar apapachando a su bebé. Sin embargo, la pregunta sería, y perdón que te interrumpa, y es pregunta, justamente estos derechos que se han colocado a las mujeres, o se han dado a las mujeres, versus los que no tienen hombres, pongo el ejemplo que sucedió aquí en México hace... Sí están en papel. No, es que No sé. el ejemplo que yo voy a poner es el siguiente. Hace algunas semanas se surgió la nota de un hombre asegurado, ¿no? Que no le recibieron en la guardería a su hijo, Sí. ¿no? Por ser hombre, Claro. ¿no? Porque este era un derecho propio de la mujer, ¿no? Y entonces fue un derecho que en su momento ganaron las mujeres trabajadoras, ¿no? En virtud de que no lo tenían, reitero, en virtud de que no se concedía que la mujer trabajara, y entonces uno de los obstáculos a los que se enfrentaba la mujer para poder trabajar era justo el hecho de, bueno, ¿y mis hijos? O sea, yo quiero ir a trabajar, vale, ya me estás dejando trabajar, órale, pero el obstáculo que hoy tengo es, ¿y mis hijos? Y entonces Solo se se abre le este otorgó a las servicio mujeres. a las mujeres. Entonces este varón decía, bueno, ¿y yo? O sea, yo como padre no tengo derecho a hacer uso de estos servicios por ser varón. La pregunta es, ¿estos derechos que se le ofrecieron a la mujer en su momento no buscaban en origen ofrecerle derrumbar obstáculos, esta equidad, pero que se afianzaron de tal manera que ahora pareciera ser que tienen
derechos que los hombres no tenemos. Crearon, o sea, sí llenaron un espacio de equidad que había, Ajá, que pero se creó, hoy pero crearon una desigualdad. pareciera ser que entonces estamos hacia el otro lado. No lo sé. Sí, en cierta forma. Si bien fue un apoyo para la mujer, para que pudiera ejercer su derecho de trabajar, ¿no? Y facilitar el uso de este derecho, creó una desigualdad al no considerar al hombre. Ahora, la ley es un reflejo de la cultura. Claro. Esa desigualdad se creó porque en el estereotipo de la mujer, solamente ella puede ser madre, se le considera madre, ¿no? Se omite a el hombre como padre, y eso es lo que generó la desigualdad. Pero no fue porque quien se puso a elaborar la ley lo haya querido, sino porque es un reflejo de su momento y de sus circunstancias, que desafortunadamente hasta el día de hoy no se han modificado de fondo, y las desigualdades, particularmente hacia las mujeres, siguen existiendo. Y aquí me refiero a los estereotipos del rol femenino que dan pie a toda esta lucha que hay por los diferentes grupos, llevados al extremo más racional, al otro más irracional, ¿no? Ok, pero por ejemplo acá nos dice Vampis. Estoy de acuerdo en la igualdad, pero hay mujeres que están dejando en segundo plano a los hombres. Y creo que aquí es donde checa lo que hoy se dice o se habla. Que me aclare a qué se refiere. ¿Por qué? Porque hay hombres que dejan en segundo lugar a los hombres, ¿eh? Claro. En una competencia laboral es piso al hombre con el que compito. No, aquí Y hay me un importa un hombre. dedo, perdón, complemento, hoy. Yo, Jaime, si es hombre o mujer, le importa un pito, es competidor, hizo su cuello, punto. Ajá. Aquí hay, en este ejemplo, por ejemplo, dentro del marco de la ley, en donde sí existe esta igualdad, por ejemplo, la violencia de género. Es otra cosa. Ahí, sí hay una igualdad en papel de que si golpean a una mujer, pues bueno, es un delito, pero si golpean a un hombre, también es un delito. El problema es quién lo toma en serio. Si tú vas a una delegación y denuncias a una mujer por agresión, ¿te atreverías a hacerlo como hombre? Por los roles de hombre. Y además si procede. Si procede, ¿no? Más que Te si van a decir, procede, oye, ¿qué no te sucedería puedes- hacia el interior? Exacto. Vamos a aclarar para retomar el punto. Claro. Apenas estás presentando el feminismo. El feminismo, el embrismo. Pero antes de eso, Ajá. yo quiero saludar a todos nuestros amigos que están ¿Quieres en saludar, perdón con todos, a todos nuestros amigos que están en Periscope y a nuestros amigos que están en Facebook también. Le mando un gran beso a Lalo, beso hasta allá, hasta donde estés. Gracias por estar por acá. Y también quiero decir, hay un amigo que habla inglés, que nos está escribiendo en inglés. Hola, hola. Nos está escribiendo en inglés y Hello. si entiendes español, nos da muchísimo gusto, seguro que sí, porque por lo que estás escribiendo, pues sí estás entendiendo lo que estamos diciendo. Y hay otro amigo por ahí que dijo, aquí se habla español. No, yo creo que aquí se habla todo lo que podamos entender, y si entendemos inglés en este momento, no hacemos el programa en inglés, porque bueno, evidentemente pues sería también bastante complicado, ¿no? Pero yes, we can understand you, I can read them, I can read your comments, and I can translate them into Spanish. Don't Yes. worry if you understand us. Yes, I am Confía en very nosotros. glad. Confía en nosotros. I'm Exacto. de acuerdo. Exacto, Yes. yo de acuerdo. Ok, y nos decía este amigo que nos escribe en inglés Ajá. que no ha salido nada bueno del feminismo. Yo no estoy de acuerdo. A Yo. ver, Ahorita ok, lo vamos, si vamos nos también. puedes decir por qué. Pero vamos a terminar los tres. A ver, sí, términos. los tres términos, nada más que por acá Vamos también allá. ya empezaba como la discusión, ¿no? Entre algunos de nuestros escuchas, porque él decía, bueno, que nunca has escuchado. ¿Quién es la feminazi? La Ella. única mujer que hay en la mesa. Y la verdad es que nadie en realidad. No, o sea, no, reconócelo. Le han llamado. Exacto, soy la llamada feminazi, pero en realidad es que aquí no hay ninguna No hay ninguna feminazi, feminazi. solo puede ser una mujer feminazi, y en este caso pues obviamente yo soy la única mujer.
que no te identificó por el pelo corto. Exacto. Bueno, Traigo ustedes- falda, no sé si quieren ver, traigo No, falda. Podría pero- ser. Pensó que era un kilt descolorido. O bermudas, pero no, soy mujer, sí traigo cabello corto, entonces a mis aretes, no sé si me tuviera que hacer como algo más. ¿Qué recomiendan ustedes? que me haga? Maquillaje, Claro que el labial. maquillaje a esta distancia a lo mejor no sale. Ah, ¿Qué recomendarían de teatro. ustedes que me hiciera para parecer mujer? Ahora, ya discutían y lo comentaba yo ahorita, y alguien decía, bueno, ¿qué no has escuchado? Saludos desde Puebla. Saludos. Saludos a Puebla. Todos, Puebla. vamos a Puebla. No. Todos vamos a Sobre la misandria, ¿no? Y solamente para que tengamos claro, digo, ya Yumi nos va a decir justamente esta parte del embrismo y demás, solamente para que podamos ir clarificando los términos y podamos distinguir de lo que estamos hablando. La misandria, por definición, insisto, hace referencia al odio o aversión hacia los varones. Es una tendencia ideológica. Básicamente lo que consiste este pensamiento es en que la mujer no necesita la existencia del género masculino, ¿no? Va más hacia el odio, ¿no? Entonces, vayamos distinguiendo estos términos porque si bien es cierto que todo esto existe el feminismo, existe quien se denomina o se autocalifica como feminazi, hembrista, macho mexicano, también existe por supuesto la misandria, pero sí sería importante distinguirlo. Pero yo mi comentario. Bueno, déjame preguntar, porque alguien que va instantáneamente pregunta, pero no es luchona. ¿Qué cosa es luchona? ¿Qué es ¿O qué te luchona? Sí, refieres? si nos puedes decir qué es Elabora tu luchona. pregunta. Por Ajá, favor. por favor, para entenderla para mejor y poderle dar mejor responder. respuesta. Bueno, el embrismo. El embrismo es precisamente lo que dijo él. Es un término español para referirse a la misandria, Ah, que es el odio hacia los varones como muy en general. No es nada específico, sino es por género. Odio al género opuesto. ujú. Por eso la RAE tampoco lo reconoce, no existe, porque es por odio a las mujeres y es un término que surge en España. Ahora, de ahí sale una vertiente que es el feminacismo, Ujú. que son o se cataloga como un movimiento feminista radicalizado, pero no nada más con una cuestión de odio a los hombres, Ujú. sino una cuestión de supremacía de la mujer. Ok. Degradar al hombre. Degradar completamente al hombre aniquilado. Ok. Y fíjate, por acá yo lo que podía leer sobre el embrismo justamente es que en realidad se trata de una falsa superioridad de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque este aspecto del embrismo es una actitud mucho más personal, ¿no? Ajá. A diferencia, por ejemplo, del patriarcado, que es toda una estructura social, ¿no? Entonces sí comenzar a distinguir justamente lo que sucede en estos términos, ¿no? Por mucho que puedan existir mujeres que crean en la superioridad frente al hombre, su actitud es individual, ¿no? Claro. Mientras que el patriarcado, insisto, es una estructura social. También el embrismo se puede identificar, muchos lo reconocen así, como lo opuesto al machismo. Ok. Ok. Pero sí, la RAE dice el machismo no tiene antónimo, o sea, no existe. Sí, o sea, no es el... No es así, el pero opuesto. bueno, es como el polo opuesto del Del machismo. Ok. Aunque la RAE lo dice, no existe. Le quiero mandar un saludo a Legión Hulk, que nos está pidiendo por acá que le mandamos un saludo. Oh, Saludos. sí. También Saludos. por ahí otro amigo nos dice que estamos hablando muy a la ligera, que no sabemos de lo que estamos hablando. Platícanos, Sí, si tú crees, complementa. ¿no? Que estamos cometiendo un error. Este es un espacio justamente para eso, para nosotros poder expresar nuestra opinión y lo que conocemos, por supuesto, pero también se vale, por supuesto, de vuelta, no decir, a ver, no, Micho, no va por ahí, esto es así por esto, ¿no? Al final de la historia, y se vale. Nos dice Desde por luego. acá, embrismo no es lo mismo que el feminismo, aguas. Justamente acabamos de decir que no es lo mismo. Ujú. Justamente está diciendo acá Ricardo que no es lo mismo, que no tiene nada que ver y el embrismo es el sinónimo de la misandria. Misandria. Ajá. De la misandria que
ya bien explicó acá. Por acá dice, buscador MX, el joven de rojo ya me sacó de una duda. ¿Cuál joven de rojo? No. El joven de rojo. Ah, joven, él. ¿De sí. cuál duda? Sí, perdón. ¿Y cuál duda te sacó? ¿De cuál duda te sacó? Eso sería lo Porque no interesante. entendemos. Exacto. Que no Y bueno, entendemos. como un comentario muy rápido, es Ajá. como el marco histórico. Grosero, estás súper joven. ¿Qué te El tomas marco de mínimo, histórico. amiga? Exacto. El marco histórico del feminismo, pues bueno, la primera vez que se usó fue en los 90s. Lo utilizaron, ¿Del feminismo? No, pero del feminacismo. feminacismo, perdón, Sí. en los 90s para referirse a cierto grupo de mujeres que tenía VIH, bueno, ya en la etapa terminal, que tenía SIDA, y por eso se dejó de usar, pero fue retomado hace unos pocos años. De hecho, por acá yo lo que leía, y díganme si ustedes están de acuerdo conmigo o no, que justamente lo que se buscaba, o el origen, no necesariamente la palabra, sino de donde a veces se retoman estos orígenes, Ajá. era justamente Sí, claro. de buscar, demeritar, ¿no? Denostar, ¿es adecuada la palabra? Denostar los movimientos feministas, justamente, ¿no? Eso fue más reciente. Exactamente, cuando los movimientos feministas comienzan, sobre todo este aspecto del sufragio, y yo lo leí en Estados Unidos, bueno, no lo leí aquí en México, pero sobre Estados Unidos, básicamente, ¿no? Que cuando estos movimientos buscan el derecho al voto, los grupos más conservadores, una forma de denostar a estos movimientos, pues era atribuyéndoles ciertas características que fueran del desagrado de la sociedad, como podría ser este aspecto de son mujeres que quieren ser como los hombres y vestirse como los hombres y actuar como los hombres Son y machorras. son machorras, lesbianas. Y todavía hay perversión. Gracias. En Estados Unidos, ante la aprobación de la ley que permitía el aborto, los conservadores, a través de un locutor en particular, que él se aventó la puntada de equiparar al aborto con el exterminio nazi. Bonita noche. Y de ahí se aventó el término de feminazi. Ese es el más reciente. Es de lo más reciente. En donde la equiparaban, de ahí la palabra feminazi, mujeres que trataban a los hombres como el movimiento nazi trataba a los judíos, y era el exterminio, la total extinción, todo, para demeritar este movimiento. Y que desafortunadamente, y no sé si están, insisto, de acuerdo conmigo, desafortunadamente este término de feminazi lo que hizo, uno, fue cambiando, por supuesto, y dos, lo que hizo fue arraigar mucho más los estereotipos. O sea, estos estereotipos que ya existían en una sociedad conservadora, estamos hablando de un siglo atrás, en una sociedad conservadora donde los hombres y mujeres teníamos roles muy claros. Bueno, tenemos roles muy... Bueno, pero al final de la historia creo que algunos de estos roles se han ido derrumbando. El punto está... Quizá no son los mismos. El punto está en que Han ido cambiando. me aboqué de todos los comentarios que quedan ahí en el archivo y demás, me aboqué a resumir el por qué le dicen feminazi, no nada más a Fer, sino a algunas mujeres. Y me encontré con que esos estereotipos a los que te refieres del siglo pasado siguen vigentes el día de hoy. ¿No? Porque ante el desconocimiento de lo que es realmente el feminismo, ante el desconocimiento de lo que es una masculinidad diferente, replicamos lo que sabemos, es el refugio ante el temor del cambio. ¿No? Y se refleja o se proyecta con agresión. ¿Y a qué voy? Y ustedes van a decirme de estos estereotipos, y se va a ligar necesariamente con lo que mencionábamos hace rato. Una mujer necesita un hombre a su lado. Claro. Claro. Las mujeres deben de ser madres. A todas les gustan los niños y todas querrán tener sus hijos algún día. Mis jefes dicen eso de ella. Y por supuesto las mujeres Sí, estamos deben de contestando abandonar su preguntas. trabajo por ser madre, que es el punto que hace 2 o 3 semanas una amiga nos compartía, cuando después de una carrera exitosa ella había tomado la decisión
y abandonarla por estar con sus hijos, cumplir su rol de madre. Así es. Alguien la atacaba porque decía cómo era posible que hubiera dejado su carrera tan exitosa. Y otra mujer, casualmente, la atacaba porque pues no tuvo que haber estado trabajando, tuvo que haber estado dedicada a sus hijos desde el principio. Claro. ¿No? Entonces, no califican a las mujeres como feminazis, nada más los hombres, también las mujeres que traen cargando este tipo de estereotipos, ¿no? Y esto se viene a cabo porque las buenas mujeres no pueden tener relaciones sexuales por placer, tienen que ser reproductivas. ¿Para qué tienen sexo si no es para tener hijitos? Claro. Sí, Y sí el hecho estamos, no es vigente. Y vigente, Sí, ya, sí me, estamos- ya me lo dijeron ahorita. sí estamos contestando preguntas y las pueden volver a hacer. Recuerden que como estamos hablando, Sí. se nos van las preguntas en Periscope, En Periscope. es muy rápido, entonces ojalá nos puedan rehacer la pregunta. Acá nos habían preguntado y yo estoy tratando de guardar algunas, pero recuerden que Se nos va. y estamos hablando del tema, entonces no podemos también como cortar y responder. Nos preguntan si las mujeres, las feminazis, solamente odian a los hombres o también les gustan las personas del mismo sexo. Esos son dos Eso es- cosas totalmente diferentes. La preferencia de género, la orientación sexual, como ustedes Como consideren tal. llamarla, es un tema totalmente aparte. O sea, hay hombres machistas, homosexuales, hay hombres machistas, heterosexuales, hay mujeres feminazis, si me permiten unir estos dos términos. Hay mujeres feminazis heterosexuales, hay mujeres feminazis homosexuales. La preferencia de género no se relaciona con este tema, en lo absoluto, es agua y aceite, nada que ver. Yo nada más quiero ofrecer una disculpa si algo hice mal. Revisando los comentarios de Periscope, reporté un comentario justamente de quienes decían no están contestando preguntas. En lugar de darle responder, le di reportar. Perdóname, ahorita veo cómo le hago para no reportar. Soy medio bruto. Bueno, y respondiendo a un comentario, nuestra amiga o amigo, rózamelo poquito, Muy bueno. necesito ayuda, estoy adicto al porno, ¿qué hago? Ese podría ser un muy buen tema, lo que tiene que ver con expresiones Adicción al comportamentales, adicciones y demás. Sería bastante interesante abordar ese tema en otro programa, ¿te parece? ¿No? Podríamos hablar tal vez, Hablar de adicción. lo vemos, platicamos quizá la próxima semana acerca de adicciones relacionadas a la sexualidad. Así es. Podría ser bastante interesante, te invitamos a escucharnos en ese sentido la próxima semana. Si gustas, también te podemos ofrecer, él es psicólogo, yo soy psicólogo, Yo soy sexólogo. sexólogo también, entonces si nos gustas contactar por inbox, te podemos dar una solución o unas sugerencias Claro. más prontas, ¿no? Más Comentario, directas. retomando el comentario que hacía Jaime justamente de este locutor, Rush Limbaugh, así pareciera ser que se llama, Rush Limbaugh, justamente comentando es... Perdón. A una amiga le gusta que le pongan cereal en el culo y que se lo coman del culo y necesita ayuda. Yo creo que sí, para que alguien se lo coma, ¿no? alguien se lo tiene que comer. Es como bastante Porque si incómodo. no, ¿cómo te lo pones? Te lo comes tú solo. Entonces, Sí, no. bueno, es complicado. Sí, exacto, sí, porque eso de traerlo todo el día no creo que sea. Sí, no, Sí, se guarda. ponérselo para que nadie se lo coma. Pues no. No está padre. Digo, comentaba justamente que un locutor de radio asociado a las alas más conservadores, justamente lo que buscaba era desprestigiar justamente a estos movimientos, ¿no? Y es de donde surge, como lo comentaba Jaime, el término de feminazi, ¿no? Si nos encontramos a una feminazi la tenemos que mandar a la... Híjole, también creo que parte de lo que hemos estado retomando ya en este programa, y no solamente hoy, en muchos, hablamos de tolerancia. Al final de la historia retomar el Hablamos tema... de respeto. Respeto, sí. Bueno, de respeto, tolerancia. ¿ok? Te voy a pegar, permítanme un segundo. Es que yo porque sí, aquí no o sea- hablamos de tolerancia, aquí hablamos de respeto. Bueno, respeto. Claro. Si me permite, es decir, el estereotipo que está reflejando este comportamiento es aquel que dice que todas las mujeres cocinan bien y saben millones de recetas. Si nunca saben cocinar, si no saben millones de recetas,
no soy una Entonces, buena mujer. ya no es una buena mujer. Por o es ejemplo. una feminazi, ¿no? O es una machorrona, me dicen. Sí, claro. Sí es importante retomar el por qué estamos hablando de este tema el día de hoy. No se trata de una cátedra, Sí, no se no. trata de definir solamente. Las definiciones nos sirven para entender de lo que hablamos, pero sobre todo lo que siempre hemos buscado en este lugar de tertulia es promover ese respeto justamente. Porque un poquito, y creo que no me dejarás mentir, muchas veces lo que provocan los comentarios que reflejan ignorancia, ese es mi punto de vista, ¿no? Como puede ser llamarle feminazi a una mujer por ciertos estereotipos mal logrados, o llamarle puto a un hombre por otros estereotipos mal logrados, me parece que lo único que denotan es ignorancia. Y la intención justamente de nosotros es eso, derribar estos estereotipos, derribar justamente estas ideologías y poder entender que uno, me parece que hombres y mujeres, más allá de cualquier característica que los defina, homosexuales, no homosexuales, de grandes chicos que usen falda, no usen falda, cabello corto, largo, son eso, hombres y mujeres, punto. Y me parece que cuando nosotros participamos justamente de esta ignorancia, llamándoles o definiéndoles de alguna manera, lo único que hacemos es promover justamente la ignorancia, uno, y dos, el odio, Exacto. ¿no? Porque yo ahí estoy de acuerdo en que, y siempre lo he dicho, yo creo que el hablar de las características de una persona, pues no está mal, nos guste o no. Podemos mencionar las características de cualquier persona, como decir es alto, es bajo, es flaco, es gordo, tiene ojos verdes, utiliza lentes, o 4 ojos, como al final de cuentas se Puede definirse de manera despectiva. Lo cual no quiere decir que lo aceptes. No, pero al final del Pero día... lo tienes que... es ampliar tu tolerancia a la frustración. Pero al final del día, Porque si a mí me dicen 4 ojos, pues yo utilizo anteojos. Es una descripción gráfica, si quieres peyorativa o no, de mi persona, pues sí, porque sí se llega a tomar como si tuviera yo 4 ojos. ¿Por qué? Porque son mis segundos ojos. Si no traigo mis anteojos, no veo. Okay. Es una característica. Entonces, yo creo que cuando las mencionamos siendo verdades, que no se pueden negar, si yo me enojo es mi problema porque me lo dicen, ¿no? Pero cuando se le llama a alguna persona desde esta ignorancia, sin siquiera saber, ¿no?, el significado de alguna palabra, por ejemplo, o sin saber o sin haber convivido con esa persona simplemente porque hace las cosas de una manera diferente a la que conocemos, sí me parece que en mi buen español es muy poca madre. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el llamarme a mí feminazi, yo no tengo un solo problema en que me lo digan, y siempre he dicho, y me río, y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya ni es innecesario discutir porque estamos hablando de esta ignorancia, ¿no? Si yo realmente fuera feminazi, si yo realmente me guiara con todos estos puntos que mencionamos de lo que es el feminacismo, y realmente lo sintiera desde lo más profundo de mi corazón y actuara de tal forma, bueno, pues no tendría ni por qué enojarme, y a lo mejor hasta con orgullo diría yo, sí lo soy, ¿no? Pero yo creo que el problema no es si yo me enojo o se enoja el de junto o se molesta el de enfrente. Yo creo que el problema es que hablamos desde la ignorancia. Si no podemos saber lo que es el feminismo real, no el feminismo que ahora hace Malala, ¿no? O el feminismo que hace la niña esta de Harry Potter, ¿no? Que es irse a parar a la ONU y lanzar una campaña que solo conocen en la ONU, ¿no? Cuando no hablamos de este feminismo, sino del real, y conocemos hacia dónde se ha dirigido, como ha sido el embrismo, el feminacismo, el feminismo radical, o el feminismo ligerito de las chavitas de hoy, ¿no? Yo creo que estamos hablando desde la ignorancia y eso es lo que no se vale. Insisto, mantenemos los estereotipos que siguen redundando en un comportamiento agresivo, menospreciante,
no solo del papel de la mujer, sino también del papel del hombre, de los roles de género que existen, y que no nos ponemos a detener. ¿Por qué? Hace rato alguien preguntaba, ¿no? La mujer tiene el mismo derecho laboral que el hombre, pero cuando una mujer tiene una carrera profesional brillante, no es porque sea muy capaz, no es porque sea muy inteligente, es porque seguro se acostó con el jefe. Obvio. ¿No? Ajá. Ahí está lo misógino, ¿no? Pero también cuando un hombre tiene ese mismo desarrollo, no es por su capacidad, no es por su inteligencia, es porque se va a echar las copas con el jefe, pues es un barbero. Claro. ¿No? Para demeritar su trabajo. El estereotipo se vuelve una agresión ante la incapacidad de algún sujeto de poder enfrentar su propia frustración. Y que creo que tu comentario se relaciona con lo que comenta Buscador, que dice, yo creo que usar el término feminazi es una forma de descalificar a una mujer empoderada. Por supuesto, Claro. anda, ese término, esa palabrita de mujer empoderada, es una maravilla. Muy poca gente sabe qué carajos es eso. ¿Habrá jovencitas feminazis a partir de 15 años? Pregunta Hugo. No, Seguramente... No lo dice por lo que estás pensando. Ah, no lo digo. Ah, perdón. Ok. Entonces No, entonces olvídelo. Antes de continuar, le quiero mandar un gran beso y un gran saludo a Gerardo Ibarra. Hugo, sí estamos leyendo. Nos está viendo por Facebook. Hola Gerardo, mándale un beso a Gaby también, por favor. Y también a Logan, que nos dice guapos. Gracias, Yo Logan. lo sé. Yo no, Sí, ¿qué te gracias digo? por lo que nos toca. Sí, efectivamente somos guapos. A ti no te podemos decir lo mismo porque no te hemos visto últimamente, entonces... Sí, ya no me acuerdo quién es Qué Logan. pena. Sí, exacto. O sea, hay Entonces- un enmascarado por ahí. Hay un enmascarado Pero hasta ahí. y ya no sabemos más, ¿no? Entonces, bueno. Son una guapura, gracias Hugo. Gracias. Me parece que ese es justamente el problema. Me parece que justamente lo que comentaba Jaime, nuestra incapaz. Sí, ese es el problema, porque no puedo salir a la calle sin que me piropeen. O sea, no, Sin no que puedo. nos, exacto, sin que nos persigan. Exacto, o sea, no nos puedo. persiguen, No. nos siguen, bueno. Creo que justamente tu comentario junto con el de buscadores es a lo que me refiero. Desafortunadamente Gracias. creo que no estamos preparados, algunos, ¿no? Para poder afrontar que el otro tenga un pensamiento distinto al mío, que el otro quiera llegar a un lugar distinto al mío. Y hablando de sexos, sí, de sexos, creo que los hombres, algunos, no estamos preparados en ocasiones para afrontar realmente que una mujer sea superior en el término tal cual de la palabra, económico y demás. Yo ya he puesto el ejemplo aquí en otras ocasiones, en algún Me momento de la parece vida. una mala referencia. A Es ver, que hasta eso pongo es el una ejemplo. construcción social. A ver, pongo el porque ejemplo si- y entonces me ayudan a definir. Si la mujer se empodera, la traducción es que yo pierdo mi masculinidad. A ver, no, es que voy a... Hasta pongo mi esa es la ejemplo. construcción. Si esa es la social. construcción, entonces empieza a modificar tu masculinidad. Exacto, eso es lo que la manera sana de hacerlo, correcto. Y me voy un poquito para atrás. Hablas de la superioridad de alguien. Es que entonces ayuden a Creo, ¿Por qué creo que tendría ese es que el ser juego superior? de palabras que Claro. tenemos que poner ya cuidado de hacer. No caer en la forma nada más como es la politiquería mexicana, en donde se habla y mexicanos y mexicanas, pueblo y puebla, Bolillo y niños, bolilla. bolillo y bolilla, Ajá. exacto. Eso es una lo voy a decir en francés, para que sea claro, es una pendejada hablando de equidad. Ajá. Creo que Perdón. tenemos que partir del hecho de que cada quien tiene habilidades diferentes, potencialidades diferentes, capacidades diferentes. El hecho de que en esta casa, por ejemplo, Fernanda sea la que puede manejar las pinzas, los desarmadores con infinita mayor facilidad que yo, no por eso es superior. Tiene una destreza diferente. Que Sí, pueda sí. hablar inglés, francés, español, esperanto, slang, albur y doble sentido, es un tipo de habilidad, no por eso puede ser superior, Claro. A ver, porque resulta que pensamiento abstracto de teoría, filosofía y la chingada,
no lo va a entender con tanta facilidad. Pero el pensamiento de las leyes lo tiene en la cabeza. Aquí estoy personalizando, pero al final del punto son habilidades diferentes, y no por eso una persona es superior a otra, sin importar el género. Claro. Las habilidades que uno tenga pueden complementarse con las otras. Por supuesto. Y ese es el principio, de la organización en la empresa, por ejemplo. ¿No? Los señores que están trabajando con las máquinas, no es que sean inferiores a los que están en la oficina. Tienen capacidades diferentes. Punto. Unos trabajan con uniforme de mezclilla, los otros trabajan con uniforme de algodón, que también es mezclilla y no corbata. Hola. Saludos, Ever. Se unió Ever. Gracias. Ever el Grande. Ever el Grande. Hola, Ever, ¿cómo estás? Aquí voy a ser directa, ¿no? O sea, voy a hablar como hablo. Ajá. Y os voy a decir lo que tengo que decir. Y no estoy enojada, que conste, no es enojo, no es que no es enojo, eso es lo que quiero aclarar. Nuestro amigo, creo que es el que tiene, el que está adicto, el que es adicto al sexo, el que quiere del cereal y que no sé qué. Justamente por gente como él, perdón que lo diga, pero así es que la ignorancia colectiva se une para llamarme feminazi y para pensar que cuando hay 3 hombres y una mujer sentados en un programa, cuando terminemos el programa, ustedes 3 van a tener sexo conmigo y por eso yo estoy aquí, ¿no? Por eso mismo, por la forma en que hablo, es porque gente como él puede decir, y dice mi madre, se llena la boca para decir, que a mujeres como yo nos falta sexo, nos falta buen sexo. Entonces, qué pena que bueno, que nuestro amigo tenga bien decir esas cosas. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias por seguir diciendo, porque entonces me sigues dando tema para que yo pueda seguir hablando de la ignorancia de la gente que dice que las mujeres como yo nos falta sexo, no tenemos buen sexo, tenemos el cabello corto, somos machas o machorros, somos lesbianas y somos feminazis. Gracias por hacernos el tema. Bueno, yo tengo otro enfoque. A lo mejor nuestro amigo nada más es troll y se está divirtiendo desde su percepción de diversión. Nos da temas y Claro, nos da una. Él claro. se divierte así, pues bueno. No, está bien, por eso digo, no. Y no, para nada está enojada, Ay, perdón, pero así hablo. La conocemos enojada y... Hablo, No, ahorita está alegre. hablo recio, ¿no? Pero bueno, por ahí teníamos un comentario. Un comentario que ya se me fue. Oh, está muy bueno. A ver, ¿cuál? Que decía que... No conocía a ningún hombre Ajá. que demeritara el triunfo de una mujer que lo haya conseguido por sus propios méritos. Algo así. Exactamente. Palabras Sí, más, palabras menos. pero- A mí sí me ha tocado. A mí sí me ha Sobre todo tocado, en el trabajo es yo creo que donde más hay tela de donde cortar. sí, a mí sí me ha tocado conocer a personas que, aun cuando es evidente que ella consiguió lo que sea que haya conseguido por méritos propios, es esta sensación de enojo, de frustración, de, no, seguramente fue porque su chingada madre, ¿no? Exactamente. Entonces, qué bueno que no te ha tocado, eso es muy bueno, pero desafortunadamente sí, creo que ese es el gran problema. Y cuando yo me refería a la superioridad, quizá no estaba yo construyendo de manera correcta, ¿no? Ajá. Yo, un ejemplo que ya he puesto en esta mesa, ya lo he puesto sobre la mesa, Puesto sobre la mesa. es cuando yo tuve una pareja que vivía, bueno, que íbamos a vivir juntos y que al momento de juntar los sueldos, como para ver de a cuánto nos iba a tocar, ella ganaba 36,000 pesos y yo ganaba 4,000. Y el acuerdo al que habíamos llegado en su momento era, bueno, hagamos algo, tú vete a trabajar, yo me quedo en la casa y me hago cargo de lo propio, ¿no? A eso me refería, que aun cuando en la realidad, insisto, ayúdenme a construir entonces, que en la realidad ella ganaba más, y a eso yo me refería con esta superioridad económica, aun cuando ella ganaba más, no era por lo menos mi intención, ni sentirme menos, ni creer que cómo era posible que yo me iba a quedar en el hogar a hacer ciertas actividades, sino que me parecía lo más adecuado en ese momento. Mis 4,000 pesos, ¿a poco iban? No para nada, pero ¿a poco iban a ayudar
contra sus 36,000. Claro. Hay una realidad. Aunque sumados 40 me tocaban de a 20, eso también Exacto, estaba sí, padre. ya entre dos. Que hay, sí. hay una realidad que es también una construcción Nos dicen, social. en general los hombres pagan el mismo precio que las mujeres. Ajá. ¿Qué más? En general los hombres respetan a las mujeres que pagan el mismo precio que ellos sin ventajas. Te acepto eso de en general, lo cual implica que hay, y creo yo que sí, varios, que no. Se siente bonito, o sea, a mí me tocó apenas que me invitaron a comer y yo no pagué ni un centavo. Ay, eso se siente re bonito a veces. Hasta se siente Pero un halago. es así como, exacto, se siente una cortesía, un halago, etc. Pero a lo que voy con la parte económica, esta construcción social y que no se ha movido un centímetro desde hace siglos es el dinero da poder. Y no aquí, en todo el mundo. El dinero da poder. Seguramente voy a tener reiterativo, Buenas Sí. noches. pero esto trae mucha cola que pisarle, mucha historia. Sí hay cambios, como No, hay siempre ver. los ha habido. Ajá. La única constante es el cambio. Ajá. Hay personas, hombres y mujeres, que pueden reconocer claramente la capacidad de un otro. Ujú, Ese es un principio de respeto. ¿Ah? ujú. Sin embargo, todavía en una colectividad no lo hay. Ayer estaba leyendo el periódico y vi una nota de un acontecimiento en el metro, ¿no? En donde mujeres jóvenes Ujú. le reclaman airadamente a una mujer de la tercera edad por sentarse. Sí, por la preferencia. Si fuera el caso de hombres reclamándole a la señora, sería un escandalazo tremendo de Claro. parte de hembristas, Ujú. ¿no? Y sin duda de muchas feministas. Pero como esta fue una versión hecha por mujeres, pues no pasa de ser una nota anecdótica, una nota más. Ujú. Ahí esas mujeres fueron tan machistas como lo pudieron haber sido otros hombres. Claro. Ahí es un perfecto ejemplo de cómo hay personas, sin importar el género, que no respetan, no entienden el término de respeto. ¿Va? Ujú. Nuestro amigo Troll se divierte así, qué padre, ¿no? Habla, su intención es molestar. Puede lograr el objetivo o no. Él está satisfecho, él o ella, no sé. Ujú. Qué bueno. Sin embargo, está dando esa muestra de respeto. Ujú. No lo conoce. ¿Me explico? Sí. ¿Qué va a pasar con la actitud de personas en la generalidad? Lo vemos cada día. En la esquina de nuestro edificio no hay semana sin un choque entre dos vehículos que se estampan. Porque uno quiere cruzar primero que el otro. Ujú. Uno es más rápido que el otro. Y de todos esos choques nada más he visto uno en donde una mujer manejaba y fue a quien le golpearon. Ok. Bajo esa premisa, la mujer tuvo la culpa porque las mujeres son pendejas para manejar, no saben manejar. Pero fíjate que por acá, ¿Qué? por acá Chocaron. comentaban dos ejemplos que me parecen interesantes. Ah, En ese sentido de los derechos, ¿no? Por acá decían también que Sí, hay esta un- cultura de los derechos, se perdió la cultura de derechos entre hombres y mujeres, con el feminismo se acabaron los machos. Y ponían dos ejemplos. Uno, nadie nace de a pedo si las mujeres no hacen servicio militar. Eso dicen aquí. Y nadie nace de a pedo si una mujer bombero no se avienta al fuego por alguna circunstancia. a ver. Esos son los nuestro comentarios que contexto. están aquí. El contexto Ve a cultural las mujeres en Israel, hacen su servicio militar obligatorio. obligatorio. Bueno, tienen la opción de hacerlo en el ejército o en el kibutz. Pero las que están en el ejército están en las mismas condiciones, aquellas que deciden tomar la rama de arma de Ujú. su gusto. Ujú. Entonces, está metida en el tanque o está caminando con 30 kilos en la espalda, igual que un hombre. Y lo mismo sucede en países como Alemania y otros.
Que en México sigamos siendo tan protectores porque la mujer es tan Frágil. pendeja e inútil. No cuestionamos el hecho de que el servicio militar en sí, en México, es una estupidez. Cuestionamos, Sí, protegemos a la mujer porque es tan bruta, para que no haga servicio militar. Sí, porque básicamente es el nombre, o sea, Confundimos no el- hay una instrucción militar como tal. Confundimos el fondo. El fondo, ajá, sí, sí. El servicio militar aquí en México no es una instrucción militar. Claro que no, es limpieza de Es calles y limpieza de pintadera de calles. banquetas. Por supuesto. Pero que al final del día, perdón, tendría que ser. No En principio, importa, sí. o sea, no importa si es para limpiar banquetas o para alfabetizar o para Adiestrar coser militarmente. o adiestrar militarmente. Ujú. Tendría que ser, efectivamente, porque las mujeres no y los hombres sí. Claro. Si hay mujeres enfermeras, militares, ¿no? Digo, pensemos en los roles, nada más pongamos los roles. Y entendemos el origen. Al final de la historia, el origen del servicio militar era o se remonta, ¿no? Por lo menos un siglo atrás, cuando se crean las Fuerzas Armadas, ¿no? De México. Y en ese momento se consideraba que solo los hombres eran aptos para la milicia. Pero aquí es la parte equivocada, o sea, cómo el gobierno arruina el lenguaje niños y niñas cuando el plural de niños o niñas es niños. Bueno, Correcto. los asambleístas a ultranza o los asambleístas te van a salir con que es un reflejo del patriarcado porque estás utilizando el masculino. Acá nos dicen, pero hay otras funciones en el ejército para mujeres, justamente. Exacto, enfermería, bueno, que también hay enfermeros. Que es un clásico. Pero claro, No hay mujeres ni militares ni Digo, médicos. tratando de conservar el rol, ¿no? Por un poco, para no pedirle peras al olmo. exacto, pero aún poniendo el tema de roles, o sea, que no debería de ser, ¿no? Yo estoy Estamos en contra. en el tema de, está en contra de los roles, pero bueno, aún asumiendo que se tomaran estos, pues también hay roles para mujeres que se pueden hacer en el ejército. Aquí no es, también hay mujeres policías. Jamás verás mujeres rifarse el físico en minas. No, es que, a ver, más Ya allá hay de si mineros. hay o no, y que es hacia donde yo quisiera llevar esta última parte, es bueno, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para contraatacar o para afrontar estas situaciones? Porque yo sí creo, en algún lugar tiene que haber una mujer, y eso casi lo puedo asegurar, en algún lugar debe haber una mujer rifándose el físico en una mina. Eso, Espérate, Sí, 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 dice, sí, eso por el favor. servicio militar es lo de menos, las mujeres dan a luz. Sí, y ¿Son electricistas o qué? porque las mujeres paren. Pues sí, porque los hombres no pueden biológicamente. No es más la mujer No es porque más pare. por eso. Ahí es en donde entra mi tema, donde me dicen feminazi. ¿Por qué? Porque no estoy defendiendo a las mujeres que paren, perdón. Pero las mujeres parimos porque biológicamente estamos hechas para parir. Un hombre no. Si un hombre pudiera parir, te puedo apostar. ¿qué pariría? Uno, pariría, y dos, ahorita vemos eso. Y dos, muchísimos hombres serían felices de poder parir. Pero biológicamente no pueden. No, yo creo O que sea, es un no. va más enfocado a la parte de que ese es su rol. Ajá, exacto. Para ser mujer, Y hacer estás énfasis- bendecida con el embarazo. Y hacer Siempre y énfasis cuando lo en el dolor, ¿no? O sea, no es que se ponga énfasis en que se necesita un mayor umbral del dolor. No. No. Acá nos dicen, dar a luz requiere más huevos. Pues no, la verdad es que requiere de ovarios, no de huevos. Porque los huevos los pone el hombre, ¿no? O sea, que son los testículos. Pero en realidad no se requiere de más huevos para dar a luz que lo que se requeriría del hombre, de los huevos del hombre para irse a la guerra. Ahora, alto, a Yo ver. no puedo hablar de muchas mujeres con partos naturales que indudablemente sufren de dolor. Sin embargo, no en el estereotipo de lo que se ve en las películas de gritos desesperados, sudores y demás. Ajá, sí, eso es. Pero a ver, Las No, cosas. y aunque sí lo fuera, perdón, dame un segundo, aunque sí lo fuera así, en este grito desesperado, en este dolor de no me aguanto, en este dolor me desmayo, el hombre no puede, independientemente que se requiera más o menos. No Es se que puede es lo que iba comparar. yo a El comentar. hombre no puede dar a luz, no
no no- podemos decir que requiere más. Exacto, no puedo comparar, no No puedo hay un comparar juicio palabra, de valor. es que no puedo Más o comparar menos. algo que es incomparable. ¿A qué me refiero? Yo podría decir que se requiere de más huevos si hubiera algo que pudiera compararse con que las mujeres Exacto. den a luz. Exacto. ¿Estamos de Exacto. acuerdo? Dado que hay una diferencia biológica entre hombres y mujeres respecto a la fecundidad, ¿no? Entonces no puedo decir si se requieren más o menos huevos para dar a luz. Pues se necesita una matriz, un útero, y entonces, pues la única que puede es ella, ¿no? O sea, no yo, En esta aunque forma, tuviera más huevos, perdón. en esta forma, ¿no? En la forma en la que hablamos, la mujer requiere de muchos huevos para. Partimos desde esa visión exclusivamente del hombre, lo mencionó Fer. La mujer tiene ovarios, que vendría a ser desde esa perspectiva masculina, huevos. Si recordamos, cuando el embrión se está gestando, eso que nosotros llamamos huevos, en ellas termina llamándose ovarios. ¿No? Ahí tenemos algo en común, nada más que el hombre los tiene por fuera con una función, generar espermatozoides. Y la mujer los tiene internos con una función, absorber algún espermatozoide. ¿De acuerdo? Entonces, no dudo que se requiera de tremendo esfuerzo, pero ¿y por qué no puedo decir se requiere de tremendos ovarios? Claro. Lopita hace un comentario que me parece muy interesante en Ajá. cuestiones biológicas. Si los hombres fueran aptos para parir, desde luego que tendrían un umbral del dolor adecuado para tal efecto. Claro. Claro, o sea, es una cuestión biológica lo que nos diferencia en ese término. Por lo cual, Yo he visto a hombres o mujeres ujú, llorando igual por un dolor de muelas. por ejemplo, ¿no? Entonces, sí me parece importante Ahí sí se de podría notar decir esta o hacer un situación. juicio de valor. Claro. ¿Por qué? Porque ambos tienen o son vulnerables al dolor. Al dolor de muelas. Y entonces ya podemos decir, Aguanta más que entre otro. esa persona, ojo, Entre una persona y otra, no entre hombres y mujeres, porque yo Sí, siendo hombre generalizar. que ya he vivido un dolor de muelas, bueno, una hora después yo estaba en el dentista diciendo, o sea, sácame la dentadura completa. Por favor. Y yo conozco a otros Por hombres favor. con una fuerza de decir, no, me la aguanto, no, ahorita mordo este clavo y con eso se me quita. ¿Me explico? Claro. O sea, Pasa puedes, de ti. puedes diferenciar personas y ojo, creo que cuando nosotros nos detengamos a colocar estas diferencias de supremacía entre hombres y mujeres por el simple hecho de ser hombres y mujeres, en ese momento podremos haber dado un paso hacia adelante respecto al respeto del otro sin importar las diferencias. Claro, sin duda alguna, ¿no? Acá alguien nos dijo, ese Jaime es la neta. Y bueno, pues sí tiene. Ese Jaime, Sí tiene. Ese Jaime. Ese Jaime es la neta y sí tiene razón, ¿no? Pero bueno, hay varios comentarios. Por acá nos dicen que el feminismo también, hay estudios que han considerado que el feminismo es un género superior. Híjole, pues no es un género de entrada, no es un género. Y yo creo que la ideología del feminismo, lo que el feminismo dice o dijo en un principio, me parece que fue muy bueno. Si se continuara con esta idea, sí será muy bueno, porque efectivamente lo que buscamos las mujeres en un principio y hoy Eso no es... está bien. muchos hombres también. Pero bueno, Hablando del movimiento feminista. Hablando del movimiento feminista en sus inicios, que fue por mujeres y que hoy pues la mayoría Sí, sigue siendo mujeres. sigue siendo mujeres. Ya se me fue la onda. Todo eso. Todo eso. Yo creo que Hombres y mujeres. el inicio es... acá me dicen que es que dijo femenino, no feminismo. Ah. De todas formas, no creo que sean superiores, ni es un género distinto, ni superior, ni mucho menos. Pero bueno, Bueno, es un género distinto. o pero sea, digo no distinto, o superior. sea, pero no en superioridad. Pero bueno, yo creo que el movimiento feminista lo que buscó en sus inicios y lo que debería seguir buscando es esta equidad, En no derechos. igualdad, equidad en derechos, Exacto. y también no nos hagamos güeyes, pues también es la equidad en obligaciones, ¿no? Exacto, Por sí. supuesto. Y al final del día, así como yo, Las mujer, feministas Sí, dicen, porque además me acaba de está pasar, siendo machista. exacto, me acaba de pasar, por ejemplo, con alguien muy cercano que no pienso decir quién es, que está este rollo de
yo, mujer, ¿no? Voy a trabajar, porque es mi derecho, voy a trabajar y la chingada, y él también si puede trabajar, pues, la chingada, yo, ¿por qué no? Pero lo que yo gane es para mí. Claro. Lo que yo gane es para mí, porque él, tú pagas. pero porque él debe de seguir cumpliendo con sus deberes, ¿no? Y es así de, a ver, no, aguántame, no porque no tengas derecho a trabajar, por supuesto que lo tienes, pero en el mismo sentido tenemos el derecho o la obligación de compartir lo que, pues, de pagar el agua que gastamos los dos. Bueno, hay muchas cosas así. No, entonces- En algún momento. Aguas con esa parte también. Sí, porque ahí es donde ya entra en la zona de confort. Claro. Creo que en la actualidad estamos viviendo desde hace un buen rato un extremo. Basura, check. Basura, check. Saludos, Clau. Clau Q. Nos manda besos. La Saludos. secretaria oficial. Estamos viviendo una forma de extremo precisamente en ese punto, ¿no? Sí, muchos grupos pelean por la equidad de género hasta donde sea cómodo. Sí. Y Claro. cualquier cuestionamiento de esas ideas Check. automáticamente son llamadas misóginas, machistas, patriarcales, ¿no? Lo más interesante de esto es regresar, yo creo que al principio, ¿no? Habría que a las mujeres en particular, a los hombres en general, les recomendaría leer a una Rosa de Luxemburgo, a una Simone de Beauvoir. Exacto. Y se van a dar cuenta que lo que hizo Malala o lo que hizo la de Harry Potter No sé cómo se llama. es una, ya diría una mamada, ¿no? Bien. Es una reverenda estupidez que a nadie le importa y no pasa nada. Aquí nos cuestionamos en el servicio militar, las mujeres feministas o feministas no lo hacen. En otros países, mencionamos lo que es Israel, les importa un cacahuate porque allí están, ¿no? Claro. Pero en otros lados, aquí nos preocupamos por que haya vagones de mujeres y vagones de hombres. En otros países, en Medio Oriente, la necesidad de sobrevivir hoy invalida cualquier cuestión de género y de estereotipos. Claro. Que aquí la solución sería, en vez de que haya vagones de hombres y de mujeres, ¿Por qué no nos educamos los cambio- hombres y un las cambio mujeres? Ajá, sí, Acá una dice, toda esa educación. cultura se diseña, se aprende, se da En el hogar. Y Sí, desde ahí se inicia, ¿no? Efectivamente. pero bueno, Pero bueno, pues ya nos vamos ahora. ya nos vamos. Mil gracias por haber estado con nosotros, de verdad a todos los que se unieron, todos los que estuvieron aquí con nosotros. Regresamos al mismo tema de siempre, lo importante aquí es el respeto y Claro. si no sabemos, pues yo creo que mejor nos estamos callados, como dicen los pingüinos de Madagascar, ¿no? Ajá. Gorditos y bonitos. O diría mi jefe, calladito, Te ves más bonito, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que no se vale, eso es lo que no se vale. Lopita, te queremos, Ever, te queremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada más sepamos lo que decimos. Y por un lado, y los que recibimos los comentarios, incluyéndome, pues bueno, dicen por ahí, se ha hecho toda la vida, tómalo de quien viene. Gracias. Tómalo de quien viene. Muchas gracias. Y Me voy a Facebook. simplemente respetemos a todos los demás. Y pues bueno, muchísimas gracias, un besotote, ya nos vamos. Muchas gracias. Buenas noches, besos. Gracias a ustedes, que estén bien. Besos. Chao.